Nosotros tenemos un mensaje que es una sinusoidal pura. Si el mensaje es una sinusoidal pura, ¿cuánto vale P sub m? ¿Cuánto valdría la potencia del mensaje si este es el mensaje? M al cuadrado por coseno, pues M al cuadrado pues sobre 2. Está hablando de la potencia de esta señal. 1/2 a su m cuadrado. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazo acá, entonces esta relación señal al ruido de salida contra la relación señal al ruido de entrada, me quedaría 2 K sub A por A sub m elevado al cuadrado sobre 2, 1 más K sub A por A sub m elevado al cuadrado sobre 2, ¿sí? Este 2 se nos iría, pero ¿a qué es igual K sub m por A sub A? Ese parámetro, sí. ¿Cuál parámetro? Índice de modulación. Esta es la sensibilidad. K sub A solita es la sensibilidad. Pero en este caso K sub A por A sub m, como esto es un tono, ¿sí? Es una sinusoidal pura, ese es el máximo de esa variación y eso por definición es el índice. Entonces esto sería el cuadrado, ¿cierto? Sobre 1 más un cuadrado sobre 2, para este de acá. Pero parte de nuestras suposiciones para poder hacer esta detección era que la señal no estaba sobre modulada. O sea que en el mejor de los casos, este mu ¿cuánto valdría? 1. En el mejor de los casos, ¿sí? Y cuando eso vale 1, miren que la figura de mérito que tenemos aquí es de 2 tercios. Es menor que 1. O sea, el detector envolvente me empeora la relación señal. ¿Sí? Y miren que el índice de modulación de 1 es el mejor de los casos. En la práctica ya hemos dicho que ese índice de modulación no llega por allá. ¿Sí? Y si yo hago crecer esto, si yo disminuyo esto, entonces este término que es constante se convierte en un término que pesa más, por lo tanto el denominador decrece con mayor velocidad y esta figura de mérito decrece aún más. ¿Sí? Eso se aplica aquí. Sin embargo, con el ejemplo pues se evidencia un poco más. Pero acá es exactamente lo mismo. O sea, en realidad K sub A cuadrado por P sub m es una función del índice de modulación. Como este término es constante y yo quiero que el índice no sea muy grande, entonces eventualmente este término es mucho más pequeño que este. Entonces la figura de mérito es baja. ¿Sí? Es baja. ¿Estamos? Esa ya es, digamos, una evidencia numérica, ¿sí?, de que el desempeño de un sistema AM en presencia del ruido es bajo. Pero con eso se vive. O sea, la principal ventaja sigue estando en que esto es muy fácil de hacer. ¿Sí? Muy fácil de construir ese sistema, no necesito osciladores, no necesito nada, pero es malo. O sea, la calidad es baja. Pero tenemos el otro problema, y es que estamos trabajando con esta aproximación. ¿Sí? Oye, cuando esa aproximación no se da, o sea, porque yo puedo controlar el índice de modulación, listo, que no sea uno bien, pero ¿y el ruido? ¿Sí? O sea, eventualmente si yo me estoy alejando de la fuente de emisión, ¿sí?, pues la potencia de la señal disminuye, esto disminuye y eso se mantiene. Entonces la relación señal al ruido decae. O sea que en algún momento esto no va a ser cierto. ¿Sí? En el momento en que eso no sea cierto, ¿sí?, el ruido deja de tener un comportamiento lineal en el demodulador. ¿Sí? Entonces ya no puedo hacer la aproximación de la raíz cuadrada. ¿Sí? Y entonces sencillamente la detección, lo que yo voy a tener acá, va a ser una relación. O sea, si ustedes hacen la expansión de Taylor de esa raíz, ¿sí?, le van a quedar términos cruzados. Es decir, esto multiplicado por ruido. Y hasta ahí llegó la demodulación. ¿Sí? Eso me define, ¿sí?, un efecto que se conoce como efecto umbral. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Sencillamente hablamos de un efecto umbral en el sentido que yo debo garantizar que esto se cumpla, ¿sí?,
aquí yo no estoy diciendo cuál es el valor, precisamente, bueno, eso se puede estudiar, no lo vamos a hacer acá, pero yo puedo determinar cuál sería el mínimo valor, ¿cierto?, de esta relación señal a ruido, lo que sería relación portadora a ruido, la potencia de esto con respecto a la potencia de esto, cuál es la mínima que yo puedo tener para garantizar que mi aproximación, ¿cierto?, de expresar el término Q, el término N sub Q, sea válida. ¿Listo? Entonces yo digo, después de que esto pase de ese umbral, o sea, se haga menor, ¿sí?, ya el ruido se convierte en un ruido multiplicativo y ya no tengo demodulación, o sea, el demodulador ya no funciona. Entonces, cuando ustedes, el caso típico es moviéndose, ¿cierto?, con respecto al transmisor, o sea, que ustedes estén, digamos, en un vehículo sintonizando una estación de AM, ¿sí?, y empiezan a alejarse, ¿sí?, por efecto de esto, ¿sí?, ustedes ven que la calidad rápidamente decae, o sea que la percepción del ruido se empieza a hacer bastante evidente, ¿sí?, en la medida que yo me voy alejando, ¿sí?, o sea, eso es algo que está inherente a esto, pero cuando yo aplico esta expresión, repito, estoy considerando que esto es cierto, pero llega un momento en que sencillamente la señal se perdió, ¿sí?, o sea, ya no hay demodulación, o sea, están escuchando algo, o sea, quedó solo ruido, ¿sí?, en lo que ustedes están intentando recuperar, ¿sí? En ese momento el demodulador dejó de operar, ¿sí?, debido al efecto umbral. ¿Estamos? O sea, esa es una de las principales desventajas del detector de envolvente, porque es un detector no lineal, ¿sí?, que eventualmente tiene ese comportamiento en presencia del ruido. O sea, el ruido se puede tornar multiplicativo si no tengo suficiente potencia de señal. Pero eso, a la vez, ¿cierto? Miren que, o sea, todo está jugando al mismo tiempo. Entonces, para tener esto, ¿sí?, para lograr que esto sea cierto, entonces también necesito que este índice sea bajo. Y si este índice es bajo, esta figura de mérito en sí misma siempre va a ser malo, ¿sí? O sea, no tengo forma de mejorar esa figura de mérito. Nada que hacer. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Entonces, para sistemas de detección, por ejemplo, sistemas de detección coherente, podemos encontrar que esta figura de mérito se vuelve una constante. ¿Sí? Una constante que en algunos casos puede verse como 1, en algunos casos incluso puede llegar a verse como 2. ¿Sí? Les dejo de tarea, ¿sí?, que cojamos los diferentes tipos de modulación. Ahí tienen ejercicios para hacer, todos los que quieran, podemos discutir, de hecho, la próxima clase, cómo les va, pero ya depende de ustedes, de que hayan puesto a ir a hacerlos, ¿sí? Entonces, sistemas de modulación, entonces tenemos AM, ¿sí?, tenemos doble banda lateral sin portadora, tenemos banda lateral única, con o sin portadora, ¿sí?, tenemos QAM, con o sin portadora, ¿sí? Dejamos banda vestigial porque no tenemos una ecuación de vestigial, pero simplemente podemos saber que el comportamiento de vestigial pues estará entre lo que es el de doble banda y el de banda única. Tipos de demodulador: detector de envolvente, ¿sí?, detector coherente, ¿sí?, detector síncrono, ¿sí? ¿Recordamos la diferencia entre el coherente y el síncrono? En el coherente, la fase del oscilador local es idéntica al de la portadora, ¿sí?, la fase completa, ¿sí? En el caso del detector síncrono, solamente la frecuencia, o sea, podemos tener un desfase constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si ponemos ahí ese demodulador? Hacemos lo mismo que encontramos aquí, ¿sí?, y encontramos la figura de mérito en cada uno de esos casos. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿preguntas?
Allí. Muy bien. Hasta aquí lo que tiene que ver con sistemas de modulación lineal. ¿Listo? Entonces, el análisis de ruido, los invito a que hagan el análisis ustedes con cada uno de los tipos de modulación. O sea, si ustedes cruzan tipos de modulación con tipos de detector, ahí les salen por lo menos unas seis clases de ejercicios distintos. Entonces, siguiendo con nuestros sistemas de modulación analógica de onda continua, ¿sí?, nos remitimos ahora a los sistemas de modulación angular. Donde esa es la expresión general en términos de nuestra función compleja, ¿sí? Nos damos cuenta que a diferencia de lo que ocurría en la modulación lineal, ¿sí?, ahora lo que tenemos variando acá, ¿sí?, es esta fase o este desfase, ¿sí?, donde este phi de t, ¿sí?, es una función del mensaje. ¿Sí? De alguna manera el mensaje está ahí involucrado en esa phi de t, en ese desfase. ¿Listo? La representación fasorial esta sería la representación fasorial. Eso quiere decir que el fasor tiene magnitud constante y lo que nos está cambiando es el phi de t. ¿Sí? Entonces esta fase va cambiando a lo largo del tiempo. De aquí se desprenden dos tipos de modulación. Fíjense que aquí yo tengo la fase instantánea de esta señal es sencillamente omega ct más phi de t. ¿Sí? Si phi de t es igual a una constante multiplicada por el mensaje, ¿sí?, o sea, este desfase es proporcional al mensaje, entonces esto será una modulación de fase. O PM, Phase Modulation, modulación de fase. ¿Sí? Entonces, el mensaje es proporcional al desfase phi de t. Pues yo también puedo definir una frecuencia instantánea, ¿sí?, una frecuencia instantánea que, si yo llamo a toda esta fase θ de t, entonces yo digo que mi frecuencia instantánea f sub i de t es igual a 1 sobre 2pi por la derivada θ de t en dt. Eso es definición. Es frecuencia instantánea, diferente a frecuencia espectral.
La frecuencia espectral la que yo encuentro cuando encuentro la transformada de Fourier y miro dónde me quedan las componentes espectrales y aquí tengo una frecuencia espectral. Aquí estoy hablando de una frecuencia que es función del tiempo y que es la derivada de todo esto. Miren que mientras esta phi o esta teta está medida en radianes, ¿cierto? Esta f sub i está medida en hertz, por eso la normalizo con el 1 sobre 2pi. Entonces, si yo tengo esa expresión para mi señal modulada angularmente, ¿eso a qué será igual? Pues esto es una suma, o sea que esto me queda simplemente 1 sobre 2pi por omega c, pero 1 sobre 2pi por omega c es fc, más 1 sobre 2pi, ¿cierto?, por la derivada dt en dt. Entonces, si fi de t es igual a f sub c más caso f por m de t, o sea, si la frecuencia instantánea, el fc ya lo tengo acá, pero si esta derivada, la derivada de este desfase, es proporcional al mensaje, entonces yo digo que esa modulación es una modulación de frecuencia. Es claro, aquí yo estoy variando la fase, aquí estoy variando la frecuencia en función directa del mensaje. Entonces ahí aparecen los dos grandes tipos de modulación angular: la modulación PM y la modulación FM. Adivinen cómo llamamos a este coeficiente. Coeficiente de sensibilidad del modulador PM. De manera similar, este será el coeficiente de sensibilidad del modulador FM. ¿Listo? ¿Qué unidades tendrá? Pues dependiendo de las unidades de esto tendrá unidades de 1 sobre volts, ¿cierto? Y esto tendrá por radianes sobre volt, y esto tendrá unidades de hertz sobre volt o hertz sobre amperes, dependiendo de las unidades de hertz. Entonces son los coeficientes de sensibilidad similar a lo que teníamos en el caso de la modulación lineal, ¿sí? Similar, muy similar la idea de ese coeficiente de sensibilidad. Como nos damos cuenta de estas expresiones, la modulación FM y PM pues están como muy relacionadas, ¿no? O sea, en últimas, aquí yo tengo el mensaje, aquí yo tengo la derivada, ¿cierto?, de esto para obtener el mensaje, ¿sí? En últimas, en función de ese phi de t, o sea, ese phi de t es o proporcional al mensaje o devolviéndome por acá, proporcional a la integral del mensaje. Era de las dos. De hecho, estas relaciones supongamos que yo tengo construido un modulador FM o que yo tengo construido de alguna manera un modulador PM, ¿sí? Pensemos en cómo construyo, ¿sí?, teniendo este modulador FM, un sistema de modulación PM. Lo contrario, como si yo tengo un modulador PM construido ya de alguna manera, ¿cómo hago para usar este para tener una señal FM? ¿Sí? Entonces miremoslo acá, ¿sí? Tengo FM, o sea, eso quiere decir que la frecuencia instantánea va a ser proporcional, o sea, por acá yo tengo el mensaje, ¿sí? Entonces si yo le aplico ese mensaje al modulador, entonces me va a variar la frecuencia instantánea en forma proporcional a ese mensaje, ¿sí? Y ahí tengo mi señal FM. Pero yo lo que quiero, ¿sí?, es que lo que me varíe en forma proporcional al mensaje no sea la frecuencia, sino la fase. Entonces, ¿qué podríamos poner aquí para que la salida que yo tenga acá sea PM?